El imperio inca fue uno de los imperios más importantes del mundo. Tiene muchísimas facetas en las cuales la historia va a cambiar un poquitín por los aspectos y los objetivos que se tracemos. La historia de las conquistas, la historia de la cultura, la historia de las guerras, la historia de medicina, que es la que nos vamos a ocupar, la historia de una serie de aspectos fundamentales de cómo el imperio inca fue uno de los más importantes en el mundo. Vemos ahora el origen, este imperio tan grande y tan importante en el mundo. ¿Cuál es su origen? Tenemos dos aspectos que tenemos que cubrir un poquitín: el aspecto histórico y el aspecto de las leyendas, que son varias y muchas. En el aspecto histórico tenemos que ver, por datos arqueológicos y antropológicos, se ha ido estudiando el verdadero proceso de ocupación del Cusco. Y desde antiguo se conocía que desde el colapso del Tampico se produjo la migración de su pueblo, que se había establecido en el valle del río Guatanay, que culminarían posteriormente con la fundación del Cusco. Posteriormente, los reyes cusqueños fueron pactando alianzas y conquistando otros recintos. Hacia fines del siglo XV, gobernaban sobre las zonas altas y medias del valle del Vilcanota y vivían en constante fracción con los estados cotidianos, fundamentalmente. Pero las leyendas son realmente trascendentales y son los que se han difundido y que seguramente ustedes la conocen, pero les haremos un pequeño recuerdo. Se dice que Manco Cápac fundó el imperio incaico aproximadamente el año 1100 después de Cristo. Fue su primer gobernante. Dominó las tribus preincaicas que vivían dispersas por el Cusco y sus alrededores. El Manco Cápac unificó a Guayas, Poques y Lares, y con ellos se estableció en la parte baja de la ciudad. Se inició así la dinastía de los Urim-Cuscos. Manco Cápac, el primer rey, ordenó la construcción de la primera residencia de los incas en el sitio Inca Cancha o Templo del Sol. Pero la misma leyenda es tomada fundamentalmente por uno de los cronistas más importantes de esa época, que fue Garcilaso Inca de la Vega. Este cronista fue hijo del capitán español Sebastián Garcilaso de la Vega y de la ñusta Isabel Chimpo Ollo, nieta de Túpac Yupanqui. Su anciano tío, Cusi Hualpa, fue el que más información le proporcionó. Poniendo en relato en su boca, relata Garcilaso: había una leyenda de dos hermanos esposos, que salieron del lago Titicaca, enviados por el dios Sol para visibilizar a los hombres que habitaban el sitio en donde se hundiera la vara de oro que les había entregado. Esta se hundió en la zona del Cusco y ahí fundaron el imperio inca. Pero esta misma historia es recogida en el siglo XVI por el cronista Juan de Betanzos, que dice: el Sol creó una pareja, Manco Cápac y Mamayoyo, su esposa y hermana, que salieron del lago Titicaca y avanzaron hacia el norte. El bastón que les entregó serviría para encontrar el lugar ideal para la fundación del imperio. El cetro se hundió en el cerro Guanacauri. Manco Cápac y Mamayoyo se establecieron allí, fundando el imperio incaico. Pero el mito de Wiracocha, o de los 4 hermanos que vivían en ese tiempo, después del gran diluvio o una Pachacuyi, el dios Wiracocha surgió en Tiahuanaco y creó a los hombres, haciéndolos surgir de diversas pacarinas, e instituyó 4 reyes para que gobernaran. Esa es la leyenda de los hermanos Sayer, que salieron del cerro Tambotoco, que tiene 3 cuevas. Una de ellas, Pacaritambo, casa de la producción, posada del amanecer o casa del escondrijo. Salieron 4 hermanos y sus parejas: Ayarcachi y Mamahuaco, Ayaruchi y Mamaipacura, Ayarauca y Mamarrauna,
Ayamanco y Mama Ocllo. Esto, como vemos, es realmente muy importante. Pero se dice la leyenda que Ayaruche, con alas grandes, luego de estar en los cielos, regresó y le dijo a Ayarmanco, su hermano, que se renombrara como Manco Cápac, porque así lo mandaba el sol, y que fueran al lugar que habían visto, que los pobladores los recibirían bien, y que poblase allí, que le daba a su mujer Mamacura para que le sirviese y que le llevase consigo a Ayarauca. Dicho esto, Ayaruchu tornóse en piedra con alas para transformarse en un ídolo fundamentalmente. Pero los incas, los hijos del sol, conquistaron las nubes, adoraban al sol y se movían a sus anchas por los imposibles geografías de los Andes, gracias a que asombrosamente hicieron una red vial muy importante. Los incas forjaron un gran estudio en un territorio cuya inmensidad aún es impresionante. Se impresionó mucho. Ocupaba desde Colombia hasta Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y gran parte de Chile y Argentina. Este prodigioso imperio inca, desde las alturas andinas, los incas llevaron su poder y su cultura a miles de kilómetros. En esta foto vemos una figura de plata, fundamentalmente porque también fueron... Pero este imperio tuvo una organización política. El Tahuantinsuyo constituyó un poder teocrático y militar. Teocrático porque el Inca era considerado no solo el máximo gobernante, sino también hijo del dios Sol o Inti, por lo que el trato que recibía era el de una divinidad. Pero el militar también porque el Inca gobernante tenía todo el poder absoluto sobre el ejército y las conquistas. Su organización social, el Atunrán Runas, conformaban la población mayoritaria de los pueblos. Los Mitimaes habían demostrado fidelidad al soberano y los Yanacunas prácticamente no eran considerados ciudadanos y en razón de ello carecían de todos los derechos fundamentalmente. Pero todos ellos formaban, desde el más importante hasta el más humilde, la base fundamental de la sociedad. La clase social, fuera noble o popular, estaba conformada por ayllus. Esta no fue exclusiva de los incas, porque sino que fue un bien común en gran parte de la zona andina. Pero todos los trabajadores y todos los habitantes tenían que pagar un tributo que consistía en la entrega de trabajo para poder hacer producir las tierras del Inca y de los sacerdotes, para cuidar al ganado, construir puentes, carreteras, palacios o para cuidar los pastos. Fue un trabajo que solamente realizaban los varones de 18 a 50 años de edad y se le llamaba la mita, es decir, trabajo por turno. De ahí es donde suele venir todo el progreso que tuvieron los incas. En la economía incaica desconocían prácticamente el comercio, aunque era un factor de unificación el intercambio entre las distintas regiones del imperio, de los de la sierra, de los de la costa. La economía inca no conocía ni la moneda ni el mercado, pero sí fueron muy importantes sus trastornos. ¿Por qué? Porque tenían una contabilidad realmente extraordinaria. Esto fue posible de lograr gracias a los quipus, que era un sistema de nudos y cuerdas, diferenciadas por colores y la cantidad de nudos en cada cuerda, que permitía almacenar información. Este trabajo fue realizado por personas instruidas en la confección de los nudos y su lectura se llamaban los quipucamayocs o contadores. Realmente maravilloso todo este sistema, como estamos viendo en la actualidad, que realmente es asombroso todo el avance que alcanzaron y en la contabilidad que llevaban a través de estos quipus. El mejor, el mayor y el trabajo realmente importantísimo que exigían los incas a toda la población, a todos los ayllus, era la agricultura. El haga bien aprovechada. Desde antiguo, los pueblos americanos fundamentalmente, no solamente los incas, sino los más antiguos también,
aterrazaban las montañas y construyeron obras hidráulicas realmente excepcionales, como el pozo que estábamos viendo, en donde tenía un desagüe para irrigar las plantas. En la imagen superior tenemos fundamentalmente las salinas preincas de Mara, al lado el riego de cultivos. Según esto es el relato de Guamán Poma de Ayala, cronista peruano de la época colonial. La agricultura estaba fundamentalmente y muy desarrollada, fundamentalmente en la siembra de papas y maíz, como vemos en las fotografías que presentamos. Pero todo esto estaba también allanado por la justicia. En los ayllus, la administración judicial recaía sobre los curacas, pero siempre con algunas restricciones. Los curacas podían castigar el robo, el homicidio, la pereza, el adulterio, etcétera, etcétera, pero siempre bajo la vigilancia de los tucuiricus. Es fundamental el código de ética y moral que estaban obligados a cumplir todos los habitantes del imperio incaico, con 3 hechos realmente maravillosos y extraordinarios, y muy simples. Amasúa, no robar. Amayuya, no mentir. Amaquella, no seas ocioso. Es realmente que la justicia no solamente caía sobre el delincuente, sino también sobre todos sus familiares cercanos. Es decir, que la justicia era un poco más estricta en este sentido. Porque los dioses tenían que castigar, y no es que hubiera muchos dioses, sino que fundamentalmente el más importante era el dios Inti, el dios Sol. Pero así como había con ese nombre, teníamos a Huiracocha, Pachamama, Pachacamac, Mamasara, Mamacocha, que eran adorados y entronizados. Los hijos del Sol adoraban al Sol, como decíamos anteriormente, pero tuvieron una reacción y una solvencia muy importantísima. Pero no solamente se les exigía el trabajo, sino que se les daba festividades incaicas que son realmente extraordinariamente bellas, como el Uchuy, el Pocoatún, Pocopaucar, el Guaray, el Arihuay, el Aimuray, el Inti Raymi, que es hasta la fecha una de las fiestas incaicas más importantes. El Anta, el Sitoguay, el Chapaja, el Situaya, el Raimuyuma, el Raimuaya, es decir, realmente afortunadamente la organización cada mes tenía una fiesta importantísima y todos se divertían. ¿Para qué? No solamente era cuestión de la agricultura, sino que los incas desarrollaron un estilo altamente funcional en la arquitectura, que se distinguió fundamentalmente por sus técnicas avanzadas de ingeniería y del trabajo fino de las piedras, las mejores y las más importantes construcciones. En la actualidad, en el mundo entero, se siguen admirando los trabajos de los incas en piedra, como el Templo del Sol y el Templo de la Luna fundamentalmente. La piedra era el material más importante para construir las estructuras de los incas, pero también tiene otro gran significado, porque no solamente es cuestión de arrumar piedras dentro de la piedra, porque significado que tenían los incas era que dentro de la piedra vivía el espíritu o poder que tenían la capacidad de convertirse en hombres o viceversa. Hombre a piedra, piedra a hombre, fundamentalmente, como en la historia de los hermanos Ayer. Pero así pudieron, para dominar un espacio tan extenso como el de los incas, tuvieron que hacer sus principales caminos. Camino, el del Cusco a Quito, en Ecuador, en una ruta de la sierra y la costa. El de Cusco a Chuquiabó, en la sierra hacia Bolivia. Y el del Cusco a Arica o Atacama, en Chile, que se extienden hasta el río Maule en Chile y Tucumán en Argentina. Como vemos, es realmente extraordinariamente, no solamente la ingeniería con la que fue hecha, sino las zonas que tuvieron que ir atravesando progresivamente. Pero tenían que atravesar de los ríos fundamentalmente
cómo cruzarlos, y para eso idearon puentes colgantes y puentes de madera, como el puente sobre el río Apurímac en Perú, que el explorador americano Efraín George Secker descubrió en el siglo XIX. O el puente colgante inca existe en Huarochirí, cerca del Cusco, y es reconstruido prácticamente cada año, es tejido de hierbas, raíces, es tejido y van haciéndolo progresivamente de tal suerte que lo reconstruyen normalmente. Y vemos el esplendor más maravilloso que el Perú tiene, la ciudad reconocida mundialmente como uno de los sitios más importantes del mundo. Pero todo esto desarrollo que había, todo este progreso que tenían, era por un poder administrativo muy importante. Los incas conquistaban a los pueblos, imponían su lengua y su religión, pero no destruían nada, sino todo lo contrario. Llevaban a los mejores artistas, a los mejores jefes de los pueblos que conquistaban al Cusco para que siguieran laborando y siguieran trabajando. Es decir, así tuvieron la integración en todo el continente. Volvemos a repetir que esa integración era cumplida por el Código de Ética y Moral. Ama sua, no robar. Ama luya, no mentir. Ama aquella, no seas ocioso. Lástima que en el momento actual, en nuestra educación, no podamos enseñarlo, ni tampoco podemos exigirlo. Con Huamán Poma de Ayala, los principales incas del apogeo fueron Pachacute, Tupayupanqui y Huayna Capa. Como vemos las figuras en el folleto de Huamán Poma de Ayala, tenemos aquí otro grupo de incas. Pero todo el trabajo, todo el arte, todas las conquistas era celebrado con música. Una característica inca fue la ejecución de música durante las labores agrícolas en tierras del Estado, con lo cual convertían las duras faenas del campo y la construcción de puentes o caminos en amenas reuniones sociales para que la diversión. En su cerámica, que hay de diferentes motivos, de diferentes condiciones y para diferentes usos, sus colores se caracterizan por el uso intensivo de diferentes tonos de marrón y sepia, además del rojo, negro, blanco, anaranjado, es decir, producían una gama relativamente variada de combinaciones para los gustos de los diferentes motivos. Pero no solamente el arte se ve en la cerámica, sino sobre todo en la orfebrería y en la metalurgia, el trabajo del oro. La metalurgia en los Andes tiene una gran antigüedad y sus artífices lograron las más variadas técnicas y aleaciones de varios metales, fundamentalmente oro, plata y cobre. El valor del oro. El oro carecía de valor comercial. Se lo usaba solo para hacer las veneraciones al sol, a la luna y a los otros dioses que hemos referido anteriormente. Pero se vestían desde el punto de vista con un arte textil sumamente importante como los que vemos en nuestras exposiciones. Pero lo más importante de este tema es la historia de la medicina inca, es decir, la medicina administrada por el chamán. Se basaba en una mezcla de botánica, psicología y mitología que buscaban restaurar el equilibrio interior del enfermo. Y aquí vemos una representación con uno de los elementos y de las armas más importantes, las hojas de coca fundamentalmente. La medicina inca. Las enfermedades eran castigo de los dioses. Se acompañaban de rezos y conjuros mágicos fundamentalmente para los tratamientos. La huaca, el sitio donde se ejercía esta medicina, gran influencia sobre el destino humano y la salud. Si se cometían pecados o faltas, era contra estos espíritus que vivían en las huacas y se producía la enfermedad. Los médicos incas, veremos cómo se dedicaban a hacer el diagnóstico. Con procedimientos adivinatorios o mágicos agrupaban los síntomas y daban un tratamiento. Aplicaban para estos tratamientos
elementos medicinales como son algunos animales, muchos vegetales y hasta algunos minerales. Los enfermos debían confesarse con churi a la orilla del río para que puedan llevarse sus palabras. Si fracasaban, no era cuestión de los médicos, de los chamanes, sino era fundamentalmente del castigo divino que se había dado. Los incas conocieron solo 60 nombres anatómicos. El diccionario quechua de Santo Tomás en 1560 y el de González Holguín en 1608, donde dicen dolor, nanay, hemorragia, usputay, enfermedad, coto, sirki, la cara, el chuchu, el guachi, yanqui, el vómito, kenpai, es decir, algunos nombres importantes. Pero lo más interesante y lo más curioso que hay es que habían muchos médicos incas, es decir, como si fuéramos los actuales especialistas. Los médicos pertenecían a la clase de los eruditos, porque eran amautas, es decir, era gente seleccionada. Clasificaron según su rango, porque los propios médicos tenían sus rangos y sus capacidades. Tuvieron muchísimos médicos, como el Ampi Camayoc, médico del Inca, Camascas o Soncoyoco, hechiceros, Maxa, curado mediante los sacrificios, Cayahuellas, curado mediante hierbas, Circac, cirujano, Sayaca, utilizaban granos de maíz. Vemos pues la variedad de medicinas que habían y que tenían. Vemos como el Ampi Camayoco, es decir, especialista en plantas. ¿Qué significa Ampi Camayoco? Que traía el remedio, las medicinas y encargado de llevar la medicina desde el dios hasta el paciente. El huatoco averiguaba la enfermedad por medios interpretativos, el origen y proceso del mal. Rastrea el estado general somático, psíquico y patológico del enfermo. Se preocupa del diagnóstico más preciso, es decir, es un especialista. El Paco se dirige al alma, fundamentalmente parece que fuera un psicólogo. La pone en sincronía con el mundo del bien y la salud. Hace obrar alma y cuerpo, es decir, que cuando se está en pecado y enfermo, sale el alma del cuerpo, pero el Paco hace que primar la acción anímica sobre la somática cuando así es menester, es decir, vuelve el cuerpo al alma. El Jampic aplicaba la materia médica propia del caso, aparte de ejercitar sus conocimientos sobre la naturaleza de la enfermedad. Relaciona y balancea las propiedades de las hierbas, sales, etc., preocupándose sobre todo de la más recta aplicación. Y vemos cómo Guamán Poma de Ayala refiere en un dibujo el tratamiento a un paciente. El Soncoyoc quería poseer poderes mágicos, era el chamán más importante. El Circac es el cirujano, especialista sobre todo en fracturas fundamentalmente. El Maxa curaba por medio de sacrificios, es decir, hacían sacrificios humanos para poder que los dioses sanaran a los enfermos. Y el Sayac, mediante los granos de maíz, que son fundamentales en el tratamiento de algunas enfermedades. Pero aparte de todos estos médicos que habían, esta medicina tenía muchos elementos. ¿Con qué trabajaban? Con hierbas frescas y secas, pero trabajaban con animales vivos, disecados, minerales, las oraciones misteriosas, canciones, música, danza, animales vivos como el cuy, fundamentalmente para pasar el cuy sobre la enfermedad. Las patologías en el periodo incaico. Pachacamacascas es el reumatismo y la gota. Huacamacasca es la melancolía. Urmachifcán es la epilepsia. Pachapanta es las afecciones secundarias. Y así todas las enfermedades que se conocían en ese tiempo que las podemos relacionar posteriormente. Pero las enfermedades eran provocadas por el desprendimiento del espíritu del cuerpo. Estaban íntimamente ligadas a la magia y la religión, a causa de un maleficio, un susto o un pecado. Y el tratamiento en la medicina era religiosa, porque era mágica y empirista. Había la medicina natural,
que era hereditaria. Quienes la ejercían en la medicina, los sacerdotes, algunos con magia y ayunos, con sacrificios y trepanaciones. Las culturas del Imperio Inca masticaban las hojas de coca para obtener una leve euforia, estimulación y un estado de alerta, como también lo indica Mamá Coraglio Guamán Poma de Ayala. ¿Cuáles eran los tratamientos fundamentales? Como ya hemos dicho, usaban a algunos animales que usaban del animal la carne, las vísceras, la sangre, la grasa de la vicuña, del cóndor, la vizcacha, el cuy, para el tratamiento de muchísimas enfermedades y para la limpia, que es fundamental. El arma importantísima que contaban los médicos, cualquiera fuera su especialidad, era el vegetal. Usaron la coca, bálsamos de resinas, la corteza del árbol, la chinchona, el polvo de raíz de huanchaca, las hojas de martello y algunos minerales, sobre todo el sulfato cúprico, el sulfato de arsénico y la arcilla fundamentalmente. Los tratamientos con plantas con poderes mágicos, como la coca fundamentalmente, la belladona, la huilca, la ayahuasca. Con propósito de controlar las infecciones, se usaban bálsamos y plantas que contenían el compuesto llamado saponina, que tiene propiedades antisépticas. Pues utilizaban mucho el quillay, arbusto del jabón en la actualidad. Pero destacaron también en las trepanaciones craneanas, sobre todo los circais, o sea, los cirujanos. Utilizaban para el tratamiento encéfalo-craneano. ¿Por qué? Porque al utilizar las ondas como arma y como sitio de elemento de defensa, producían con muchísima puntería y con muchísima fuerza pequeñas piedras que caían en la cabeza y producían algunos traumatismos encefalocraneanos. Para eso se utilizaban las trepanaciones fundamentalmente. En esta cirugía inca tenemos varios tipos de trepanaciones, como la técnica del raspado en la parte superior o la técnica del corte. La American Journal of Physiology, el Anthropology, decía que el 83% de supervivencia entre los que se sometían a la trepanación en ese tiempo. Realmente un estudio muchísimo más, muy importante. Con el proceso, parece que los cirujanos incas lograron un éxito de supervivencia a largo plazo, de 90%, utilizando procedimientos comunes, evitando ciertas áreas craneales y posiblemente utilizando antisépticos naturales como el bálsamo, que tiene saponinas y disminuye las infecciones, y analgésicos como el cacao, el tabaco, la chicha, el maíz y la coca, fundamentalmente. Vemos pues, también contaban con otras armas como son las maniobras incaicas, como el Chiganyachay, que analizaban primero con el tacto y la vista el problema del paciente, sobre todo de la espalda, para corregir la escoliosis y fraccionando la cabeza y comprimir la última vértebra cervical y la primera vértebra dorsal. El Yampuchay, que es el ablandamiento de las zonas que están tensas. La contractura lo curaban con masajes y pomadas. Y Anchui Wasampi era la liberación de los discos cervicales fundamentalmente. El Pichinchaki era la corrección de caderas mediante la flexión y extensión profunda de las piernas. El Kunkaichai era la corrección cervical y Aichan la corrección de las vértebras. Es decir, que fueron unos especialistas en neurología fundamentalmente. Pero ¿cómo utilizaban, con qué anestésicos? Utilizaban chicha, importantísimo, y el uso de antisépticos naturales. Anestésicos, utilizaban la coca, el tabaco y la chicha de maíz para ayudar a reducir el dolor fundamentalmente. Pero había también muertos y utilizaron la momificación. Para los de alta clase, como el emperador o nobles, se colocaba una máscara de oro para morir. Para los parientes vestían de negro. Las mujeres se cortaban el pelo como duelo.
vemos cómo la momificación de los muertos. Si fracasaban todos los remedios y el paciente moría, ¿qué era? Primero le quitaban los órganos internos y secar todo el cuerpo y vendar con telas sucesivas de rodillas fundamentalmente, como vemos en esta figura. Los incas creían que los espíritus de aquellos que habían sido buenos durante la vida en la tierra se unirían siempre con el Dios solo, pero los espíritus de los nobles, sin duda alguna, se unían con el sol, hubieran sido malos o buenos. Los malos irían a un mundo tenebroso y subterráneo, donde siempre hacía frío y solamente había piedras para comer. Creían en todas esas cosas fundamentalmente. Pero vemos cómo son conducidos al matadero por el Inca Atahualpa. Atahualpa, que estaba en el Cusco y en Cajamarca, vieron cómo con su orgullo le impidió entrevistarse con Pizarro, llevado en andas por 80 nobles y acompañado por 5.000 guerreros. Cuando los atacaban los españoles, que eran muy poquitos españoles, no eran ni 40 españoles, pero tenían armas de fuego y caballos, Atahualpa renunció a cualquier defensa, quizás porque creía que se estaba cumpliendo la profecía de Huiracocha, y cayó prisionero y fue ejecutado, lo que dio prácticamente fin al imperio, a este poderoso y extraordinario imperio inca, uno de los más importantes del mundo, y comenzaron a primar los españoles desde ese tiempo. Muchas gracias.